El universo era en el principio una masa densa con una altísima temperatura donde estaba comprimida toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Según la teoría más aceptada por los científicos, se supone que el universo se formó entre 20.000 a 15.000 millones de años aproximadamente. Esta teoría plantea que el universo se expandió tras una gigantesca explosión denominada Big Bang. La fuerza desencadenada impulsó la materia en todas direcciones, a una velocidad próxima a la de la luz. A medida que se expandía, toda la materia comenzó a formar las estructuras del universo, las estrellas y las galaxias. En este proceso, 1.000 millones de años después del Big Bang, la materia cósmica se empezó a aglutinar en diferentes lugares del espacio. 2.000 millones de años después, se forman los quasars, precursores de las galaxias. 3.000 millones de años después, se formaron las galaxias. Las galaxias están conformadas por millones de estrellas. La Vía Láctea se formó 5.000 millones de años después del Big Bang. En ella es donde se encuentra nuestro sistema solar, y es una de los 100.000 millones de galaxias que existen en el universo. Cerca del límite de la Vía Láctea, en uno de los brazos de espiral, 5.000 millones de años después del Big Bang, una porción de materia cósmica comenzó a aglutinarse. Las fuerzas gravitatorias hicieron que la mayor parte de esta masa formase una esfera central incandescente, una estrella, a la cual conocemos como el Sol. Las partículas que flotaban en una nube a su alrededor continuaron girando. En ciertos puntos se fueron agrupando poco a poco, mientras describían órbitas a su alrededor, hasta que se transformaron en planetas, satélites y asteroides, que conforman hoy el Sistema Solar. Hace 4.500 millones de años, la Tierra era en el principio una nube de gas y polvo cósmico, que según la teoría de los planetesimales, empezó a aglutinarse en una mezcla de rocas y gases, hasta alcanzar una masa mayor que adquirió fuerza gravitacional, que atrajo otros fragmentos de materia cósmica que al aglutinarse permitió que se transformara en un planeta. Los materiales más pesados, como el hierro y el níquel, se concentraron hacia el centro, y los más ligeros hacia el exterior, con lo que se formaron las diferentes capas del planeta. Desde el espacio exterior, la Tierra fue bombardeada por miles de asteroides que al chocar con nuestro planeta generaron grandes temperaturas, produciendo una continua contracción de materiales. La Tierra fue golpeada por un enorme meteorito, que con el impacto impulsó hacia el espacio fragmentos del planeta y del meteorito, agrupándose en una órbita alrededor de la Tierra, hasta formar la Luna, el único satélite natural de la Tierra. En la etapa siguiente de su formación, la Tierra se calentó y comenzó a fundirse. Este calentamiento produjo que los diferentes materiales que la constituían se desplazaran hasta el interior o hacia la superficie, y toda el agua y otros elementos que se hallaban en su interior en estado gaseoso fueron expulsados hacia el exterior, envolviendo al planeta en una nube de gas. Al continuar descendiendo la temperatura, el agua se precipitó en torrenciales lluvias durante centenares de millones de años, dando origen a la masa oceánica. Los gases que envolvían la Tierra, como amoníaco, metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, hidrógeno y el vapor de agua, formaron la atmósfera primitiva. El enfriamiento de los grandes bloques de rocas y las erupciones de magma a través de la corteza dieron origen a las primeras tierras que emergieron sobre el océano. Sobre la superficie del planeta brotaba el magma por múltiples grietas que al salir a la superficie se enfriaba y formaba la corteza terrestre.
Al principio se elevaron las tierras en forma de islas hasta alcanzar la forma de grandes continentes. Agua, tierra y aire empezaron a interactuar violentamente, y con ellos se dio el origen de la vida en su forma más primitiva, las bacterias, hace 3.500 millones de años aproximadamente. La historia geológica de nuestro planeta se registra en 5 periodos que abarcan millones de años cada uno, a los que se les conoce como eras geológicas. Las eras geológicas son distintas etapas en las cuales evolucionan distintos tipos de vida según el pasar del tiempo hasta la actualidad. Las eras se clasifican en Era Azoica, 4.600 millones de años a 590 millones de años atrás. En este primer tiempo geológico, que se forman los continentes, la corteza se dividió en placas tectónicas. Los primeros océanos se convirtieron en el hogar de las bacterias y algas de reciente aparición. Se cree que estas formas tempranas de vida marina fueron las responsables de la generación de oxígeno, preparando el camino para la evolución de criaturas marinas. La corteza se dividió en placas tectónicas y dio lugar a la deriva continental, que es el desplazamiento de los grandes bloques de tierras emergidas del océano. Era primaria o paleozoica. 590 a 245 millones de años atrás se forman los minerales. Los mares y océanos adquieren mayor profundidad. La temperatura se volvió más favorable para que surgiera la vida confinada en las aguas, como los organismos unicelulares, las esponjas, los corales y las primeras formas de vegetación con raíces. Era secundaria o mesozoica. 560 a 66 millones de años atrás tuvo una duración aproximada de 360 millones de años. Al inicio de esta era, el agua cubría la mayor parte de la superficie terrestre y predominaron los moluscos y los peces. Se elevaron las tierras y aparecieron los primeros grandes bosques de helechos. El clima era húmedo y cálido, por lo que aparecieron los primeros anfibios. Sobre la superficie del océano se encontraban grandes masas terrestres. Predominan los grandes reptiles, dinosaurios, que vivían no solo en tierra firme, sino en los lagos, y en este periodo se formaron gran parte de los continentes. La actividad volcánica fue muy intensa y se formaron las cordilleras más altas que existen. Era terciaria o cenozoica. 66 millones de años aparecen los primeros mamíferos. Surgen los primeros homínidos, que dieron origen a los diferentes especímenes humanos, hasta llegar al actual Homo sapiens. Las montañas crecieron y el mundo adquirió la forma actual. Se consolidan los mamíferos y los seres humanos. Período Cuaternario. En este periodo, las glaciaciones o grandes extensiones de hielo cubrían una cuarta parte de la superficie terrestre, lo que influyó en la distribución de los seres vivos en todo el planeta.